Buena YouTube, me encuentro en la ciudad de Mocoa, en Colombia, para disfrutar de los carnavales que realmente son tradición de la ciudad de Pasto, Nariño, pero también se celebran en esta región. Así que vamos allá porque me dijeron que hay un desfile bien bonito con carrozas y todo. Vamos allá. Bueno gente, aquí comienza lo que es el desfile de Mocoa, el carnaval. Comienza con unas niñas ahí bailando. No voy a poner mucho la música por tema de copyright, que no sé si tendrá copyright. Y estoy grabando la voz aparte con micrófono porque en ese momento no se escuchaba absolutamente nada. La voz absolutamente nada, pero el ruido que había ahí era increíble. Pero aquí es donde comienza. Si ven la gente, hay muchísima gente, muchísima gente. Si ven, hay muchísima gente ahí, están todos celebrando. Está recién empezando lo que es el desfile, pero hubo una espera como de 1 hora, casi 2 horas, esperando a que comenzara todo. Y ahí se están tirando espuma, esos niños bailando. La música, como les dije, no la voy a colocar por el tema de copy. Y ahí siguen avanzando el desfile. Es como mostrando bailes y disfraces, más que nada. Ahí van bailando los niños, bien motivados. Y ahí venía una niña disfrazada, bien bonito ese disfraz que se hizo. Aquí se alcanza a ver más de cerca, lo grabé más de cerca, el disfraz de la niña, muy lindo la verdad, muy bien hecho. Con un tipo tigre, jaguar, no sé qué lo que es la verdad, pero muy lindo. Muy lindo. Iban avanzando un poco lento porque la gente se tomaba fotos con ellos y todo, entonces iban avanzando de a poco. En un principio iban niños disfrazados, después apareció un chico disfrazado de depredador con puros materiales, caja y plástico y cosas así que lo hizo. El traje, bien bonito. Le quedó bien bonito el traje, ahí se alcanza a ver los materiales como cartón, plástico y cosas así. Esponja, bien bonito. Y este que era un animatronic, un conejo animatronic. Bien bonito también. Y aquí va Sullivan, el de Monster Inc. El Monster Inc. Miren. Ese quedó como medio raro, pero bueno, lo que vale es la intención. Con puro esponja y esos materiales. Igual está bonito. Este es el patito Gwen, o la patita Gwen. Y aquí hasta Bob Esponja pasó por aquí. Bob Esponja y sus amigos. Y ahí van bailando. Como les dije, música no puedo colocar porque la mayoría puso música con copyright. Entonces, simplemente voy a mostrar el video y voy a poner música de fondo. Pero aquí va pasando Bob Esponja, también hecho como de cartón creo que era. Y aquí más gente disfrazada, con disfraces que se habían hecho ellos mismos. Y como pueden ver, había muchísima gente. El ruido ahí era increíble. Y tirándose espumas como loco. Como loco. De fondo se alcanza a ver más cositas que vienen. Ahí va pasando un autito de cartón. Eso no sé, creo que es como un tipo bruja, algo así. Y viene como un águila o como un pájaro, no sé qué es realmente. Pero bien bonito también con la bandera. Ahí siguen avanzando, venía como una tipo bruja, algo así, bailando. Atrás viene que viene con un cartel, el jardinero carnavalero. Un señor que lleva como un jardinero, claramente, como colgado arriba. Ahí se alcanza a apreciar más de cerca y la gente aplaudiendo y todo, bien motivados. Esa otra figura que hicieron, una chica, bien bonito también. Eso es como un águila de colores. Y atrás como una mariposa. Bien bonito, la gente tomándose fotos. Este dragón para mí es uno de los favoritos. Uno de mis favoritos, muy bonito le quedó eso. Y aquí ya comienza gente la primera carroza, de las que vienen atrás. Esa es la primera. Muy bonito, la verdad. Muy bonito. Por cierto, acá hacen también concurso de la carroza más bonita, la mejor hecha. Le dan un premio. Yo diría que esta es la que ganó. La verdad, era la mejorcita. Y bien linda. Toda la gente sacándose fotos, tirándose espuma como locos. Muchísima gente, como les dije. Muchísima. Aquí ya la pueden ver más de cerca. Iba gente con palos para mover los árboles, los ramos de árboles, para que pudiera pasar la carroza, porque a veces chocaba con los árboles ahí en la calle. Pero miren esas figuras bien hermosas, bien hechas. Llevaba como un indio atrás, que también lo hacía como movimiento. Bien lindo, ¿no? Bien lindo. Aquí viene otra carroza también. Bien linda también, bien hecha. Se movía también. Era como acostada, algo así. Iban avanzando lento porque la gente se paraba a tomar fotos. Ahí va otra carroza más. Las figuras me gustaban harto. Es como una cobra con una cabeza abajo, una media rara.
Habían figuras medio raras, pero a la vez bonitas. Eso es como un dragón también. ¿Cuánto tiempo habrán demorado en hacer eso? Ahí lo grabé por atrás, el dragón, que lo iban moviendo ellos mismos. Toda esa gente que se veía allá al fondo, mira. Mucha gente había, mucha. Aquí venía otra carroza más, que al total no me acuerdo, creo que fueron como 8 parece. Costaba un poco grabar, gente, mira ahí se están tirando espumas los niños. Costaba grabar bastante porque te tiraban de la nada, te tiraban espuma y eso te podía mojar el teléfono y se puede dañar. Entonces tenía que estar grabando ahí mirando para los lados. Un poco complicado, pero se logró grabar harto. Aquí va pasando la otra carroza, como con 3 figuras arriba, ¿sí? Bien bonita esa también. Bien bonita esa también. Mucho colorido, mucho colorido. Ahí se alcanza a ver cómo se siguen tirando espuma. Y ahí al fondo, la cantidad de gente. Y lo lento que iban avanzando porque se tomaban fotos. Entonces, aquí viene otra carroza más y la gente tomándose fotos. Y espuma, claramente tirando espuma. Eso es como un tigre, algo así. Como con un mono arriba. Y mueve los brazos, miren. Lo hacen mover los brazos. Buena, ¿eh? Qué cantidad de gente que había ahí. El ruido, como les dije, llevaban espuma todo el rato, todo el rato. Miren. Miren esa figura grande. Aquí venía otra figura también bien grande. Una cara. Bueno, son 2 figuras grandes. Voy a grabar un poco más de cerca cuando iba avanzando. Les costaba avanzar. Les costaba. Les lleva como un pájaro entre medio, miren. Ahí lo grabé desde atrás, que se movía también. La mayoría hacían movimientos. La mayoría. Aquí va otro grupo bailando, que la música no la voy a colocar por el tema de copy. Pero bien bonitos los trajes, miren. Como con una cabeza arriba. Y atrás venía otra carroza. Y todo lleno de espuma. Esta es la carroza que venía. Son como unos perros tocando un instrumento, algo así creo que. O no sé qué son. ¿Ardillas puede ser? Yo diría que unos perros. De ahí venía una música fuertísima, pero no puedo colocarla, ya saben. Y ahí venía como una figura grande, una persona tocando una guitarra. Bien bonita esa. Bien bonita. También se movía. Eran grandes, bastante grandes. Ahí venían más. Ahí lo grabé por atrás, que tenía otra figura. Y otra más que va pasando. Wasi dice ahí. Como un búho, con otra cabeza abajo. Con un tigre al lado. Con 2 personas arriba. Ahí va pasando. Como unos monos, unas tortugas. Como una mezcla de animales, ¿no? Y el mar y eso. Aquí venía pasando otra bien grande también. Una cabeza bien grande, con una calavera atrás. Y todo lleno de espuma. Esta de la calavera ya era la penúltima. Queda esta y una más por pasar. Esta es la última, la Carnaval del Terror que le pusieron. Era la última carroza que quedaba. Ya con esa terminaba el desfile. Bueno, dentro de lo del terror, bien hecha, me gustó eso también. Las caras y eso, como el diablillo. Y atrás como una cara de un tipo brujo, algo así. Como con unas serpientes. Bien hecha también eso. Bien hecha. Bueno, gente, ya estamos en casa. Ya me duché. Estaba lleno de espuma, de esa espuma carnavalera que le llaman, porque como vieron en el video estaban tirando muchísima espuma, muchísima, pero ya estamos en casa. ¿Qué les pareció el desfile? ¿Qué les parecieron las carrozas? Déjenme un comentario qué les pareció el desfile y las carrozas. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo.